en Tribuna por Paraguay TV HD y ya habíamos anunciado un tema por demás interesante. Ya se tuvo la primera experiencia de traslado de un paciente de Concepción hasta Asunción, un paciente con un problema de salud grave. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, supongo que llamaron al 141 o tuvieron el sistema también de referencia y contrarreferencia. Lo cierto y lo concreto, lo llamativo de todo esto es que en salud pública por primera vez se utilizó el helicóptero ambulancia. ¿Y eso qué significa cuando decimos salud pública también? Que es un servicio gratuito. Bueno, para hablar y que nos amplíe más con respecto a este tema, nos acompaña y gracias por tu presencia al director del SEME, el doctor Raúl Latorre. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Sí, muy buenas noches. Ya encantado de poder compartir contigo y con toda la audiencia. Y como bien lo dijiste, estamos muy contentos con el servicio que se está brindando actualmente. Tenemos que recordar que por la geografía nacional existen departamentos cuyas rutas o en determinadas poblaciones en las cuales es muy difícil acceder. Podemos hablar de Concepción, podemos hablar de Alto Paraguay, podemos hablar de determinados reductos de San Pedro. En función a esta problemática es que establecimos un nuevo servicio que de hecho, como bien lo dijiste, es histórico para la salud pública aquí en Paraguay, que es el establecimiento de un servicio tipificado de evacuación aeromédica. En este momento, a través de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Ministerio de Defensa, contamos a disposición con aviones ambulancia y helicópteros ambulancia. Como bien lo dijiste, es un servicio totalmente gratuito y que se activa de una manera muy sencilla. Basta con discar desde el hogar, desde el hospital o del centro asistencial donde se encuentre al 141. En el 141 van a ser atendidos por nuestros asistentes de regulación médica y nuestros reguladores médicos, quienes van a estar recabando los datos del problema y van a estar dando la respuesta oportuna. ¿Cómo, por ejemplo, se puede hacer, doctor? Porque uno pensaría, ¿en qué situación, por ejemplo, o quiénes evalúan de que se necesita el helicóptero o es posible a través de las ambulancias, porque tienen también su flota de ambulancia y después nos vas a hablar de de otras llegadas más rápidas que están pensando hacer a través del SEME? ¿Quién es el que finalmente decide este paciente tiene que utilizar este medio? Porque antes era solamente ambulancia y era bastante sufrido. Ahora no, digamos, al utilizar un helicóptero se presume que se llega con más rapidez. ¿Y quién es el que decide que amerita ese paciente ser trasladado de esa manera? Sí, justamente el primer tramo de decisión la tiene el regulador médico, quien recaba la necesidad y la sintomatología y la fisiopatología de cada paciente. Tenemos que recordar que hay ciertos pacientes que no pueden ser trasladados por vía aérea y eso tiene que ver con la fisiología de los gases. A mayor altura existe una menor presión, lo cual genera una expansión de los gases y, por ejemplo, un neumotórax o un traumatismo cráneoencefálico con apertura de los senos nasosinusales y otras condiciones no pueden ser trasladados por vía aérea. Sin embargo, existe una gran variedad de pacientes en estado que requieran ser trasladados de urgencia que sí pueden acceder a este servicio. El primer tamizaje lo hace el médico evaluador, el regulador médico, así como el segundo tamizaje es realizado por el equipo que finalmente desciende y evalúa las condiciones en las cuales se encuentra ese paciente para realizar el traslado. Como bien lo dijiste, tuvimos un caso exitoso este fin de semana en cuanto a la existencia de un paciente cardiópata que requería un traslado de urgencia. Él se encontraba en Concepción y de hecho que nosotros nos encontramos en fase de la firma de la adenda para el equipamiento del helicóptero de la Fuerza Aérea con equipamiento del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La cuestión es que muchas veces los pacientes y las vías no esperan, entonces tuvimos que saltar un poquito el protocolo y bueno, salir a la cancha a tratar de salvar vidas. Y yo ya me imagino, ustedes son tan especiales porque después nos contás cómo es también, es toda una filosofía de vida los que están en el SEME. Yo estoy seguro que son los mismos del SEME que decían, no se firmó, pero vamos igual, tipo, por la experiencia misma, ¿no? No, de hecho que sí, justamente ya estaba funcionando el sistema de evacuación aeromédica a través de los aviones, el Cessna Grand Caravan y Casa 212.
Ministerio de Defensa proporcionaba la nave, los pilotos, y el Ministerio de Salud el equipamiento, que son aviones o helicópteros de terapia intensiva, el personal de salud y el combustible y naturalmente la referencia al hospital donde habrían de tener la atención final. Los aviones estaban funcionantes y estábamos en proceso del equipamiento del helicóptero. Gerenciamos el equipamiento, habíamos visto todos los detalles operativos de cuáles serían los protocolos de evaluación y justamente estábamos esperando el acto de la firma del convenio, pero como estábamos comentando, una situación se precipitó y bueno, gracias a Dios pudimos reaccionar, gracias a Dios y al esfuerzo de los compañeros pudimos reaccionar de forma oportuna y así también preservar una vida, ¿verdad? Doctor, ¿cómo hace el SEME? ¿Alguna vez ya, supongo que no es la primera vez que recibe esta consulta, días de lluvia o ciertos días, por ejemplo, hay demasiados accidentes y nos estamos refiriendo inclusive que involucra a motos? Yo una vez tuve una experiencia en llegar de trasladarme hasta la oficina, eran 2 accidentes, en el cual en uno ya estaba la gente del SEME y otro supongo que estaba en camino. ¿Cómo hacen ustedes cuando realmente hay muchas llamadas para llegar? Y no hay que negar, una de las epidemias más fuertes, que inclusive si vamos a comparar con el dengue en algún momento es mucho más fuerte por la cantidad de vidas que lleva, que es el accidente de tránsito, y ustedes están muy relacionados a eso. No, absolutamente. En primer lugar, dijiste una realidad a la cual no podemos esquivar. Hoy por hoy nos encontramos en una condición de epidemia de accidentes de tránsito. La mayoría de 15 a 45 años, podríamos hablar incluso de que se está creando una generación de lisiados. El 89% de ellos relacionado de forma directa con una negligencia, o sea que el incumplimiento en algún punto de la normativa legal vigente para el tránsito. Y podemos hablar también de que en su mayoría son jóvenes y que la única solución real para enfrentar este problema es el empoderamiento de la ciudadanía. Tenemos que recordar que el 50% de las muertes en trauma, o sea, el 50% de los pacientes que van a fallecer por motivo de un accidente, lo hacen en el momento del accidente. Ahí no va a poder en el llegar, impacto mismo. en el momento del impacto. Ahí no va a poder llegar SEME, no va a poder estar emergencias médicas. La única forma de accionar de forma directa en ese 50% es la prevención, que depende de todos nosotros. Depende de vos que estás en tu casa, depende de ustedes, la prensa, que nos ayuda a expandir este mensaje. Ahora, en cuanto a se produce un accidente de tránsito, por ejemplo, cualquier otro evento adverso, siempre la primera medida que se tiene que tomar es la activación del sistema prehospitalar, la activación del sistema de emergencia, que en este caso en nuestro país es a través del 141, donde estarán siendo atendidos por asistentes de regulación médica, posteriormente por reguladores médicos, y de forma inmediata va a ser enviado un móvil, que en este momento contamos con un sistema de GPS que nos permite establecer el móvil más cercano en el momento de la llamada y así optimizar los tiempos de respuesta. Es importante también comentarle a la ciudadanía que estamos en pleno proceso de expansión del sistema prehospitalar, recordando que el sistema prehospitalar es aquel que tiene la responsabilidad de todo lo que sucede, desde que se produce el evento adverso, que puede ser un infarto en el hogar, puede ser un accidente de tránsito en las calles o cualquier otra situación similar, hasta que el paciente es derivado al centro asistencial, donde va a tener su asistencia definitiva o la resolución definitiva de su problema. El sistema prehospitalar en el Paraguay funciona en base al número 141 y al inicio de la administración del ministro Barrios se encontraba solamente en Asunción y Gran Asunción. Hoy, a partir del proceso de expansión, de la apertura de nuevas cabeceras departamentales y bases periféricas, nos encontramos en Asunción, Central, Concepción, San Pedro e Itapúa. Recordando también de que el gobierno se encuentra en pleno proceso de gestión de un total de 100 móviles nuevos, 100 nuevas ambulancias que estarán teniendo una distribución georreferenciada a nivel nacional, estableciendo por primera vez en la historia de nuestro país un sistema prehospitalar a nivel nacional, en concordancia con la política del gobierno nacional de acercar la salud a los paraguayos. O sea, vendría a ser que en los 17 departamentos van a haber la atención prehospitalar. En los 17 departamentos, donde vamos a estar literalmente por tierra, por aire, y tenemos ya un proyecto para llegar por agua también. Bueno, y está muy bueno porque finalmente son respuestas que se le da a la ciudadanía.
Por ejemplo, haciendo una referencia, porque ya se puede hacer, ¿cuántas atenciones hacían de un tiempo a esta parte y hoy cuántas llamadas reciben de atención efectivas? Bueno, funciona una reingeniería de recursos humanos que realizamos y algunas modificaciones al sistema. Hoy estamos muy contentos con la transformación en cuanto a la tasa de referencia y contrarreferencias realizadas, habiendo tenido un promedio de 4.000 llamadas mensuales al inicio de la administración del ministro Barrios y actualmente teniendo un promedio de 8.000 llamadas, lo que implica un aumento del 100% en cuanto al influjo de llamadas de referencia y contrarreferencia. Y en cuanto al servicio de traslados, hemos tenido un incremento del 35%. Y estamos hablando con los mismos recursos. Naturalmente eso va a sufrir una revolución cuando aproximadamente a fin de año lleguen los primeros 100 móviles, que implicaría cuadruplicar nuestra flota. Están programados para un poco más adelante la adquisición de 25 nuevos móviles, lo que implicaría quintuplicar la flota actualmente, y el hecho de que en departamentos que históricamente sintieron una ausencia del Estado como institución fuerte, a través de una llamada, a través del 141, una persona que no está acostumbrada a recibir una asistencia directa del Estado va a poder tener un móvil de soporte avanzado, o sea, una ambulancia con terapia intensiva, con personal especializado, quien lo atenderá en las puertas de su casa y, de ser necesario, lo trasladará al centro asistencial que más le convenga, de forma totalmente gratuita. Doctor, por ejemplo, si yo quiero llamar al 141, ¿cuál es la patología? O sea, ¿cuál es mi enfermedad? ¿Qué es lo que me tiene que estar pasando o para que llame yo o otra persona llame para que me atiendan? Es importante también clarificar, no son todos los casos, sino tienen casos específicos. De hecho que actualmente cualquier urgencia o emergencia es fundamental que uno pueda llamar a ese número, al 141. Así también con los colegas. Trabajamos con los colegas de las diferentes instituciones del sistema de salud cuando requieran de un caso, y aquí entra la referencia y contrarreferencia. Hasta el momento estuvimos hablando de lo que es el sistema prehospitalar, que es una de las funciones del SEME. Está la otra función, que es la referencia y contrarreferencia. ¿Qué implica eso? La referencia es llevar a un paciente de un lugar de menor complejidad a mayor complejidad. Por ejemplo, yo, médico de un centro de salud en determinado lugar, tengo un paciente que requiere un tratamiento más complejo, por ejemplo, una terapia intensiva. Entonces llamo al 141 y a través del servicio de referencia se compara la disponibilidad en tiempo real del sistema de salud para con la patología y necesidad específica de ese paciente. Estamos gerenciando en este momento la adquisición de un software que nos permita en tiempo real iniciar la informatización del sistema de salud, empezando por las terapias intensivas, que como cúspide de la pirámide siempre son el lugar más escaso y más sensible. Esa es la referencia. Y la contrarreferencia implica, cuando el paciente requiere de menor nivel de complejidad para su tratamiento, poder enviarlo a centros asistenciales con esas características, liberando las camas de la punta de la pirámide y persiguiendo la eficiencia en el sistema de salud. Claro, y aquel que necesite terapia entonces automáticamente puede acceder, porque finalmente cuando uno busca terapia intensiva usted sabe de que los familiares y el paciente como que hay muchos nervios y mucha desesperación, y es importante que ustedes tengan esos datos, porque antes era como que llamar y no se sabía exactamente dónde había alguna cama, o había denuncias que había cama pero no le daban, por ejemplo. En este caso ya no se puede hablar de eso. Y justamente estamos gerenciando la adquisición de dicho software para tener un claro control en tiempo real de lo que acontece en cada uno de esos lugares, que son los lugares de mayor sensibilidad. Y estamos hablando, a partir de esa adquisición, de un salto histórico de 30, 40 años hacia un sistema de salud informatizado, símil a lo que acontece o mirando a una situación en lo que acontece, por ejemplo, en Corea del Sur, donde un médico desde su hogar, a través de la internet, puede verificar todo el tratamiento y todo lo que aconteció con su paciente desde que llegó a la recepción del hospital. Nosotros consideramos el primer paso y el paso fundamental la informatización del aspecto del sector más sensible y más escaso de todo sistema de salud, que son las terapias intensivas. Bueno, doctor, yo creo que es una pincelada hacia grandes rasgos de todo lo que está haciendo, y sobre todo seguir hablando y seguir dando informaciones es importante para que la gente sepa acudir y saber utilizar el 141 también. Y simplemente gracias, y vamos a seguir hablando, vamos a esperar lo que va a significar 100 ambulancias más, y no llegamos a hablar de las motoambulancias, pero eso lo vamos a dejar en otra oportunidad porque el tiempo nos apresura. Gracias, doctor, por
su presencia. No, por favor, de ya es un placer compartir contigo y con toda la audiencia. Nosotros tenemos como una de las directrices del Gobierno Nacional transparentar nuestra gestión, en este caso en particular de salud, acercar la salud al pueblo, y para cualquier situación en la que podamos ser de utilidad, en el 141 nos van a estar encontrando. Bueno, recuerden, 141, no tenemos que olvidarnos de ese número en casos de urgencia o de emergencia. Bueno, vamos a una brevísima pausa y ya retornamos nuevamente en Tribuna por Paraguay TV HB.